Esta noche vamos a hablar de algo tan silencioso y tan elegante en su crueldad que ni siquiera la mismísima peste negra se habría atrevido a competir con él. Una plaga moderna que no llegó en barcos infestados ni en caravanas medievales, sino en frascos perfectamente etiquetados, cajas brillantes y pastillas que prometían alivio, sueño y milagros inmediatos. Una epidemia legal aprobada por doctores, vendida por farmacéuticas con sonrisas de oro y empujada por un sistema que confundió dolor con negocio, pacientes con consumidores y sufrimiento con oportunidad financiera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse al canal si disfrutan lo que hago y escribir en los comentarios desde qué ciudad nos ven y qué hora es allí, porque mientras ustedes se acomodan para escuchar, nosotros vamos a sumergirnos en la historia de cómo una amapola milenaria, venerada en templos antiguos y envenenada por imperios coloniales, terminó convertida en la chispa que incendió al siglo XXI. Hablaremos también de esos médicos que sin necesidad de máscaras con pico ni túnicas negras, recetaban la ruina con la misma facilidad con la que firmaban un papel, y de los ejecutivos que sabían perfectamente que su cura milagrosa tenía el mismo cariño que un cuchillo en la espalda. Exploraremos cómo pueblos enteros, desde pequeñas ciudades rurales hasta gigantes de concreto como Filadelfia, Vancouver o Manchester, se desplomaron uno por uno como fichas de dominó drogadas, incapaces de sostenerse ante una tormenta química diseñada en laboratorios. Y por supuesto, descubriremos cómo la brillante idea de convertir el dolor en mercado no solo no solucionó nada, sino que abrió la puerta a un ejército de sustancias sintéticas que hicieron que el veneno original pareciera un té de hierbas. Bienvenidos a la historia completa de los opioides. Esta es la historia del primer error farmacológico de la humanidad, y comenzó mucho antes de que los doctores modernos recetaran catástrofes en frascos brillantes. Empezó cuando un puñado de agricultores mesopotámicos descubrió que la amapola no solo era bonita, sino sospechosamente útil para olvidarse de absolutamente todo, desde el dolor de muelas hasta la miseria de vivir en una ciudad hecha de barro y miedo. Fueron los sumerios, esos inventores compulsivos que lo mismo creaban la escritura que un calendario que nadie entendía, quienes hace más de 5000 años cortaron la cápsula verde de la flor y vieron salir un jugo blanco que bautizaron como Ul-Hil, la planta del placer, un nombre que ya dejaba claro que esto no era un remedio inocente, sino la primera puerta que la humanidad abrió hacia esa tentación eterna de apagar la mente cuando la realidad molestaba demasiado, y mientras ellos mezclaban el látex con cerveza, aceite o agua de río para crear brebajes que curaban, calmaban o dejaban inconsciente a cualquier paciente que tuviera la mala suerte de confiar en la medicina antigua. El conocimiento viajaba por caravanas hacia Akkad, Babilonia y Asiria, donde los sacerdotes médicos lo utilizaban como analgésico, sedante, somnífero y, de paso, como herramienta para mantener tranquilos a enfermos, esclavos, soldados y cualquier mortal que amenazara con quejarse demasiado. En Egipto la historia se volvió todavía más refinada. Allí, entre pirámides, perfumes y jeroglíficos, el jugo de la amapola se convirtió en un ingrediente sagrado del arsenal médico. Los papiros de Ebers lo mencionan como tratamiento para los llantos de bebés. Una decisión brillante que probablemente convirtió a generaciones enteras de recién nacidos en los primeros adictos involuntarios del mundo, mientras los sacerdotes lo preparaban en bálsamos y tinturas que prometían aliviar el dolor, calmar los nervios y, si el paciente no despertaba, culpar a los dioses por haber reclamado su alma. Pero la auténtica expansión ocurrió cuando los fenicios y minoicos decidieron que el opio era demasiado valioso para quedarse en un solo valle, y comenzaron a cargarlo en barcos que navegaban por el Mediterráneo, como si transportaran oro líquido, llevando con ellos no solo un producto milagroso, sino la semilla de la primera dependencia global. Para cuando el opio llegó a Grecia, los médicos hipocráticos ya lo describían como imprescindible para casi todo: insomnio, fiebre, dolores varios, crisis nerviosas, ataques de pánico, tristeza existencial y, por supuesto, cualquier sufrimiento que les impidiera a los ciudadanos ricos disfrutar del vino y la filosofía. Y cuando pasó a Roma,
Los emperadores lo usaron con tanta alegría que ni las orgías, ni los banquetes, ni los espectáculos de gladiadores lograban competir con la euforia silenciosa que ofrecía un pequeño trozo de látex seco. Así nació la primera relación tóxica de la humanidad, con una sustancia que prometía alivio, pero cobraba interés en forma de dependencia, tolerancia y esa necesidad desesperada de repetir la dosis. Una dinámica tan antigua que hace que la crisis del siglo XXI parezca simplemente la última repetición de una obra que empezamos a escribir hace milenios, porque mientras los imperios crecían y caían, el opio siguió moviéndose como un fantasma aromático que seducía a todos: campesinos exhaustos, madres desesperadas, reyes con achaques y curanderos con recetas dudosas. Este fue el comienzo de todo. Un jugo blanco que, sin saberlo, preparó a la humanidad para la plaga legal más destructiva del presente, esa que hoy llamamos opioides. La Edad Media fue ese extraño momento de la historia en el que Europa no sabía si era un hospital, una iglesia o un campo de guerra, pero aún así el opio logró deslizarse por todos los rincones como un invitado silencioso con muy buenas conexiones, porque mientras los europeos se entretenían quemando brujas, inventando reliquias falsas y tratando la peste con cebollas bajo la almohada, los verdaderos maestros del conocimiento médico, árabes, persas y un puñado de genios que escribían en manuscritos más valiosos que cualquier corona medieval, estaban transformando el jugo de la amapola en un arte científico que Europa tardaría siglos en comprender. En Bagdad, mientras las bibliotecas iluminaban la noche con más manuscritos de los que cualquier rey cristiano podía contar sin perder la paciencia, los médicos del califato destilaban opio con la misma delicadeza con la que otros elaboraban perfumes, mezclándolo con miel, hierbas aromáticas, especias y todo tipo de ingredientes que convertían cada preparación en un cóctel capaz de dormir a un soldado, curar un alma angustiada o enviar a un comerciante al país de los sueños durante una semana entera, y mientras Avicena, ese monstruo intelectual que sabía más de medicina que toda una universidad medieval, escribía en su canon de medicina cómo usar el opio como analgésico, sedante, antitusivo y tranquilizante universal, los europeos seguían tratando la melancolía con oraciones, sangrías y baños fríos que no servían ni para aliviar un resfriado. Pero aunque el mundo islámico perfeccionó el uso médico del opio hasta niveles casi alquímicos, también supo ver su potencial económico, porque nada viaja más rápido por las rutas comerciales que un producto capaz de curar, calmar y crear dependencia al mismo tiempo. Así, caravanas desde Persia hasta Damasco cargaban pequeñas bolsitas de látex seco que se vendían en los zocos como si fueran especias raras, perfumes exóticos o amuletos bendecidos, alimentando un mercado discreto, pero constante, donde los mercaderes sabían que un cliente satisfecho siempre volvía, a veces literalmente arrastrándose. Cuando el opio entró a Europa, lo hizo por dos puertas que parecían opuestas pero funcionaban igual: los monasterios y el mercado clandestino. En los monasterios benedictinos, donde los monjes copiaban manuscritos que ni entendían, surgieron los primeros laboratorios europeos, salas frías iluminadas por velas donde frailes con manos temblorosas trituraban plantas, calentaban brebajes y preparaban remedios que catalogaban como elixires de Dios. Aunque algunos pacientes sospechaban que aquello era demasiado celestial para ser inocente. El opio era un ingrediente común en jarabes, ungüentos, tónicos para el insomnio, tratamientos contra el dolor e incluso poción para madres agotadas, porque nada calmaba tanto los gritos de un bebé como un sorbo de láudano bien preparado por un monje que juraba actuar solo por caridad divina. Claro que, paralelamente fuera de las murallas sagradas, las ciudades portuarias como Venecia, Génova o Marsella estaban ya montando su propio negocio. Comerciantes que hablaban 10 idiomas, mentían en 15 y traficaban en 20 distribuían opio en frascos sin etiqueta, vendiéndolo a médicos, barberos, soldados, cortesanas y cualquiera que tuviera una moneda y un problema emocional que necesitara desaparecer por un rato. Pero lo verdaderamente divertido,
o trágico, dependiendo de cuántos dedos te quedaran, era que Europa creía controlar esta mercancía cuando en realidad el mercado lo manejaban comerciantes árabes que dominaban las rutas marítimas y sabían perfectamente cuánto cobrar según el nivel de desesperación del comprador. Si un príncipe sufría migrañas, el precio era alto. Si un obispo necesitaba dormir después de un banquete incómodamente largo, más alto. Si un campesino solo quería olvidar su vida miserable, bueno, a ese podían estafarlo sin remordimientos. Así el opio se movió por la Edad Media como un fantasma sofisticado, invisible en los sermones pero omnipresente en las boticas, prohibido en discursos eclesiásticos, pero guardado en cofres monásticos, repudiado por los moralistas, pero vendido con entusiasmo por médicos que no tenían otra herramienta real contra el dolor. Fue una época donde el opio dejó de ser un regalo de los dioses y se convirtió en mercancía, un producto tan valioso que cruzaba montañas, mares y palacios escondido entre oro, especias o seda, y aunque los europeos creían que estaban simplemente sanando cuerpos, en realidad estaban levantando los cimientos de un negocio global donde la fantasía de controlar el dolor sería, como sabremos más adelante, la semilla de la mayor epidemia química del mundo moderno. Porque en la Edad Media el opio dejó de ser un elixir sagrado y se transformó en un secreto a voces, una sustancia que viajaba mejor que los peregrinos, sobrevivía a las cruzadas, burlaba a los inquisidores y preparaba el terreno para el gran teatro farmacológico del futuro. La globalización no empezó con teléfonos inteligentes ni con contenedores gigantes cruzando el océano. Empezó con hombres desesperados por enriquecerse rápido, barcos que olían a sal, sudor y mercancías sospechosas, y un pequeño polvo oscuro llamado opio que, sin proponérselo, se convirtió en el pasaporte más valioso del mundo, porque mientras en la Edad Media el jugo de la amapola viajaba escondido entre pergaminos y cofres monásticos, en los siglos XV y XVI la situación cambió radicalmente. Apareció Portugal, esa pequeña nación con una ambición tan grande que parecía haber nacido para meter las narices y los barcos en cada rincón del planeta, descubriendo que el opio era perfecto para comerciar con pueblos que no se impresionaban ni por espejitos, ni por cruces, ni por las buenas intenciones evangelizadoras. Los portugueses, maestros de las rutas marítimas, fueron los primeros europeos en convertir el opio en un negocio transcontinental. Lo cargaban en Lisboa, lo movían a Goa, lo intercambiaban en Malaca, lo vendían en Japón y lo reexportaban clandestinamente a China, todo con la misma tranquilidad con la que otros transportaban azúcar o pimienta. Y mientras lo hacían, inventaban el concepto de mercancía estratégica, una forma elegante de decir droga que da tanto dinero que conviene protegerla más que al rey. Claro que no estaban solos, porque los italianos, venecianos, genoveses, florentinos, que ya llevaban siglos perfeccionando el arte del comercio dudoso, olieron el negocio desde lejos y se metieron en él con la misma discreción con la que un gato entra a una cocina sin hacer ruido, pero dispuesto a robar todo. Las flotas venecianas, que ya sabían moverse por el Mediterráneo como peces entrenados, cargaban opio desde Alejandría o Beirut y lo enviaban hacia Europa Central, mientras sus espías negociaban con comerciantes árabes, mercaderes otomanos, príncipes balcánicos y hasta piratas malteses, porque cuando se trataba de ganar dinero, Venecia no distinguía entre santo, sultán o criminal. Fue en esta época cuando el opio dejó de ser una curiosidad médica y se convirtió en la primera mercancía globalizada. Pasaba de manos en manos con más velocidad que las noticias, cruzaba océanos dentro de barriles falsamente etiquetados como aceite medicinal, pagaba sobornos desde Lisboa hasta Calcuta y era defendido con más celo que el oro, porque el oro no se renovaba, pero los adictos siempre volvían. Los imperios europeos entendieron muy rápido que esta sustancia no solo calmaba dolores, sino que abría puertas comerciales y fronteras coloniales.
Los portugueses la usaban para negociar con los sultanatos del Índico, los holandeses la utilizaron para comprar lealtades en Indonesia y los italianos la convirtieron en una especie de moneda paralela que fluía sin control a través de puertos donde la ley era solo una recomendación. Así nacieron las primeras redes internacionales de contrabando, comerciantes que falsificaban registros, capitanes que desviaban parte de la carga para venderla por su cuenta, funcionarios coloniales que cerraban los ojos a cambio de una comisión y aventureros que descubrieron que un barco pequeño cargado de opio podía generar más riqueza que un galeón lleno de especias. Lo más irónico es que, mientras en Europa los médicos seguían discutiendo si el opio era don divino o peligro para el alma, en los puertos del mundo medieval miles de personas estaban construyendo, sin darse cuenta, la infraestructura del narcotráfico global. Rutas seguras, códigos secretos, alianzas entre culturas enemigas, puertos grises donde se pagaba en monedas, favores o información, y una cadena de suministro tan eficiente que haría llorar de envidia a cualquier empresa moderna. Y así, paso a paso, el opio se transformó en el primer producto verdaderamente global del planeta, mucho antes que el café, el azúcar o el algodón, una mercancía codiciada por reyes, protegida por sultanes, traficada por mercaderes sin bandera y consumida por ricos y pobres sin distinción, un negocio tan lucrativo que los imperios europeos, sin saberlo aún, estaban preparando el escenario para la tormenta perfecta, las guerras del opio del siglo XIX, la primera vez en la historia en que una superpotencia usaría una droga como arma diplomática y justificaría una invasión con el argumento más absurdo que jamás se haya pronunciado en política internacional. Déjenos venderles opio o les declaramos la guerra. Pero esa historia llegará pronto. Por ahora, lo importante es entender que en esta etapa nació la globalización del veneno más rentable del mundo, empujada por barcos que cruzaban mares peligrosos, comerciantes que no conocían la vergüenza y un producto tan adictivo que desde este momento nunca más volvería a detenerse. La Europa renacentista tenía una obsesión peligrosa, quería curarlo todo, desde la peste hasta la tristeza, pero sin renunciar a sus métodos favoritos, sangrías, rezos desesperados y tratamientos que parecían inventados por un verdugo aburrido. Así que cuando descubrió el opio refinado, Europa reaccionó como un niño pequeño que encuentra un cuchillo brillante, fascinación absoluta combinada con una irresponsabilidad monumental, y en medio de ese caos apareció un hombre que iba a cambiar la historia de la medicina, un médico suizo con más enemigos que amigos, más ideas que paciencia y un ego capaz de eclipsar a cualquier rey. Paracelso, el alquimista rebelde que decidió que las viejas recetas medievales eran basura, que los médicos eran unos torpes y que la verdadera ciencia debía mezclar plantas, minerales y todo lo que la naturaleza pudiera proporcionar, incluido por supuesto el opio, al que consideraba una especie de llave maestra capaz de cerrar cualquier puerta del sufrimiento humano. Fue él quien inventó el laudano, un brebaje donde el opio se mezclaba con vino blanco, especias, aceites y secretos que Paracelso dejó a propósito sin explicar. Un elixir tan potente que Europa tardó siglos en entender que aquello no era medicina, sino una invitación elegante al olvido, y mientras Paracelso presumía públicamente que su remedio curaba todo lo imaginable, desde migrañas hasta demonios internos, sus colegas lo miraban con horror disfrazado de curiosidad, porque aunque lo consideraban un loco, no tardaron en copiar su fórmula para venderla en boticas, conventos, universidades y palacios, con el entusiasmo de alguien que ha encontrado oro líquido. El laudanum se convirtió entonces en el producto estrella de la medicina europea. Era barato, fácil de fabricar, transportable, no requería habilidades médicas reales y tenía una ventaja incomparable sobre todos los demás tratamientos de la época. Funcionaba, porque no importa lo que te doliera, un buen trago de laudanum te hacía olvidar no solo el dolor, sino también tus problemas, tu familia, el clima, la deuda con el herrero, y si te excedías un poco, hasta tu propio nombre.
Los médicos recetaban laudanum con la misma alegría con la que un posadero sirve vino, a niños hiperactivos, a mujeres exhaustas, a campesinos con espaldas rotas, a soldados con heridas infectadas, a poetas melancólicos, a nobles caprichosos y a cualquier paciente que entrara llorando, gritando, temblando o simplemente respirando demasiado fuerte, y si alguien preguntaba por los efectos secundarios, el doctor solo respondía con un gesto vago mientras llenaba otro frasco. Para el siglo XVII, Europa ya estaba empapada en opio, era la medicina preferida en Inglaterra, donde las madres lo añadían al biberón para que los bebés durmieran como ángeles, en Francia, donde los cirujanos lo usaban para cortar piernas sin que el paciente huyera, y en Alemania, donde los filósofos lo celebraban como una puerta al pensamiento profundo, aunque más de uno murió sin llegar a ninguna conclusión seria. Lo irónico es que, mientras la Iglesia condenaba la brujería, permitía que miles de monjes fabricaran laudanum en laboratorios improvisados, y mientras los reyes firmaban leyes para controlar el alcohol, mandaban toneladas de extracto de amapola a sus ejércitos para fortalecer el espíritu, lo que significaba básicamente anestesiar a los soldados para que no se quejaran. El comercio creció tanto que pronto surgieron marcas, recetas secretas, versiones más fuertes, versiones más suaves, versiones para mujeres, para niños, para ancianos, para animales, para cualquiera que tuviera un pulso. Y así, sin darse cuenta, Europa creó la primera cultura del analgésico universal. Una sociedad donde la respuesta a cualquier dolor era una botella de laudanum. Y como era de esperar, la frontera entre medicina y dependencia se volvió tan fina que nadie podía distinguirla ya. Mientras tanto, los boticarios, verdaderos traficantes con delantal blanco, se enriquecían a un ritmo indecente. Montaban puestos en ferias, distribuían remedios en carretas ambulantes, ofrecían descuentos por volumen y llenaban ciudades enteras con ese aroma dulzón que salía de las botellas recién selladas. Y aunque algunos doctores empezaron a notar que sus pacientes volvían una y otra vez por otro frasquito, la mayoría fingía no ver nada, porque el opio milagroso mantenía tranquila a la población, daba prestigio a la profesión médica y, sobre todo, engordaba las bolsas de todos los que participaban en el negocio. Así, durante 3 siglos, Europa vivió convencida de que había encontrado la cura perfecta, sin entender que estaba apenas pavimentando el camino hacia la epidemia más devastadora del futuro, una epidemia que no nacería en un laboratorio medieval, sino en las oficinas brillantes de farmacéuticas modernas que perfeccionarían el mismo truco, vender alivio envuelto en dependencia. Porque si Paracelso abrió la puerta, Europa entera se encargó de dejarla permanentemente abierta. Las guerras del opio fueron ese momento vergonzoso en el que el Imperio Británico, que presumía de civilización, moral y progreso, decidió comportarse como el mayor cartel de narcotráfico de la historia. Pero con uniforme, bandera y una flota que hacía temblar a medio planeta, porque mientras en Europa los británicos daban discursos sobre la virtud, la libertad y la dignidad humana, en Asia estaban inundando China con toneladas de opio indio para equilibrar una balanza comercial que no lograban controlar ni con diplomacia ni con buenas intenciones. Todo comenzó cuando los comerciantes británicos descubrieron que China no quería nada de lo que ellos ofrecían, ni lana, ni manufacturas, ni cristales, ni el milagro industrial que tanto orgullo les daba. Los chinos solo querían plata, té, seda y porcelana. Y esa dependencia hizo que el Imperio Británico se sintiera humillado, como un vendedor arrogante al que nadie quiere comprarle. Así que tuvieron una idea brillante y asquerosa. Si China no quiere nuestros productos, inundemos su país con una droga que genere adictos, debilite al Estado y de paso nos haga inmensamente ricos. El opio que llevaban no era europeo, sino producido masivamente en la India bajo supervisión directa de la corona británica, que operaba como una narcomafia estatal, plantaciones vigiladas, producción controlada, licencias vendidas al mejor postor y caravanas protegidas por soldados que, oficialmente, defendían los intereses comerciales de su majestad, aunque en la práctica actuaban como escoltas armados de un cartel internacional. El gran punto de distribución era Cantón,
Una ciudad vibrante y caótica, donde comerciantes británicos, hindúes, parsi, árabes y chinos corruptos convertían los muelles en un mercado negro gigantesco. Allí el opio entraba en cajas marcadas como té, algodón o herramientas agrícolas, mientras los funcionarios locales, incapaces de detener el flujo o demasiado bien pagados para intentarlo, observaban cómo el veneno se apoderaba de todo: campesinos, artesanos, burócratas, soldados, nobles, cualquiera que tuviera manos para sostener una pipa. Cuando el emperador Dao Guang entendió que millones de chinos estaban cayendo en una adicción devastadora y que la plata del país se drenaba hacia manos británicas, tomó una decisión drástica. Nombró a Lin Sexu, un funcionario incorruptible, para erradicar el comercio. Lin actuó con una energía que Europa no esperaba. Arrestó traficantes, bloqueó almacenes, exigió a los extranjeros entregar sus cargamentos y finalmente confiscó y destruyó más de 20.000 cajas de opio, arrojándolas al mar, un gesto heroico que en cualquier mundo lógico habría sido celebrado, pero que en el teatro absurdo del colonialismo británico se convirtió en excusa para la guerra. Londres respondió indignada, como si alguien hubiera osado tocar su propiedad, olvidando convenientemente que esa propiedad era una droga ilegal contrabandeada para debilitar a un país soberano. Así comenzó la Primera Guerra del Opio: barcos británicos disparando contra ciudades costeras, soldados ocupando puertos chinos, tratados injustos redactados bajo amenaza, y un imperio entero utilizado como laboratorio de saqueo. La superioridad militar británica fue tan abrumadora que la guerra parecía más una operación policial global que un conflicto entre naciones. Barcos de vapor contra juncos de madera, artillería moderna contra lanzas ceremoniales, estrategias navales completas contra burocracia desesperada. El resultado fue un desastre. China fue obligada a firmar el Tratado de Nankín, cediendo Hong Kong, abriendo puertos al comercio extranjero y aceptando indemnizaciones gigantescas por haber destruido una droga ilegal. En la Segunda Guerra del Opio, el proceso se repitió con un cinismo aún mayor: más bombas, más puertos abiertos, más privilegios coloniales y un imperio milenario arrodillado ante traficantes con uniforme. Lo más grotesco de todo es que, mientras los británicos imponían la libertad de comercio a punta de cañón, hablaban en Londres de moral, progreso, evangelización y beneficios de la civilización. Nadie mencionaba que el producto estrella de esta civilización era un narcótico que destruía familias enteras en Cantón, Shanghái, Pekín y miles de aldeas donde la adicción crecía como una epidemia silenciosa. Las guerras del opio no fueron conflictos militares, sino la mayor operación de narcotráfico legalizada de la historia, donde un imperio usó su bandera como sello de un cartel global y obligó a otro país a aceptar una sustancia que sabía mortal. Y aunque el mundo moderno intenta suavizar esta historia con palabras elegantes como intercambio desigual o presión comercial, la realidad es que Gran Bretaña se comportó como un narcoestado con flota, parlamento y coronas. A partir de ese momento, el opio dejó de ser solo un medicamento o un vicio. Se convirtió en un arma geopolítica, en una herramienta de dominación y en el recordatorio de que, cuando una droga humilla imperios, no es la amapola la culpable, sino los hombres que deciden venderla como si fuera progreso. El siglo XIX fue la época en la que Europa y América decidieron que el dolor era un enemigo al que había que destruir a cualquier precio, aunque ese precio fuera, irónicamente, entregar el alma y el hígado a una sustancia que prometía alivio absoluto: la morfina, la hija predilecta del opio, nacida en un laboratorio alemán, donde un joven farmacéutico llamado Friedrich Serturner, con más ambición que precaución, aisló por primera vez el alcaloide puro que transformaría la medicina, la guerra, la literatura y la miseria humana en un solo movimiento químico, y lo hizo con un entusiasmo tan ingenuo que parece un chiste malo. Experimentó en perros, después en amigos, después en sí mismo, descubrió que aquello calmaba el dolor de forma casi divina, lo bautizó en honor a Morfeo, dios del sueño, y luego declaró públicamente que la morfina era segura, milagrosa y prácticamente el futuro de la medicina.
Europa, que siempre ha tenido un talento especial para enamorarse de ideas peligrosas cuando están envueltas en palabras elegantes, adoptó la morfina como si fuera un ungüento celestial. Médicos, boticarios, matronas, soldados, escritores, aristócratas y hasta sacerdotes empezaron a usarla para todo, desde cólicos hasta traumas emocionales, pasando por depresiones, migrañas, insomnio, histeria femenina y cualquier enfermedad que estuviera de moda en los salones burgueses. Muy pronto, las boticas del continente se convirtieron en auténticos templos del nuevo calmante, frascos bien etiquetados, jeringas relucientes, instrucciones ambiguas y una promesa irresistible: el dolor desaparecerá, mientras los farmacéuticos, que hasta entonces se dedicaban a mezclar hierbas y a vender remedios dudosos, descubrieron que la morfina era no solo efectiva, sino adictiva, y por lo tanto perfecta para crear una clientela fiel que regresaba cada semana con la misma expresión desesperada de quien sabe que necesita otra dosis para sobrevivir al día. El gran salto llegó cuando se popularizaron las jeringas hipodérmicas, un invento que permitió que el alivio fuera inmediato. Ya no se trataba de beber laudanum o masticar preparados amargos, sino de inyectar el milagro directamente en la sangre, una modernidad que enamoró a los ejércitos europeos y estadounidenses. Porque si algo aprendieron los generales del siglo XIX, es que un soldado herido podía llorar, gritar o protestar, o podía recibir un pinchazo de morfina y volver al combate casi como un autómata. Las guerras del siglo, desde las campañas napoleónicas hasta la Guerra de Secesión en Estados Unidos, terminaron convertidas en gigantescas máquinas de producción de adictos. Miles de heridos recibían morfina en hospitales improvisados, donde la amputación era más rápida que un rezo. Y cuando volvían a casa, se encontraban encadenados a una sustancia que había calmado su dolor físico, pero había destruido su libertad mental. En Estados Unidos incluso se creó un término para describir la epidemia que surgió tras la guerra civil: la enfermedad del soldado. Un eufemismo elegante para decir que legiones enteras de veteranos habían quedado adictos a una sustancia que el propio ejército les había administrado sin medida. Y mientras los políticos hacían discursos sobre el orgullo nacional, las esposas de esos hombres pasaban noches enteras escuchándolos temblar, sudar y suplicar por más. En Europa la historia no fue distinta. La burguesía convirtió la morfina en un accesorio respetable. Las amas de casa la usaban para sobrellevar matrimonios infelices. Los escritores la adoraban porque les permitía escapar de la realidad. Los médicos la recetaban con la misma ligereza con la que recomendaban descansar o beber caldo caliente, y las boticas competían por vender versiones más puras, más rápidas o más suaves, cada una anunciada como si fuera un perfume de lujo. La ironía suprema fue que, aunque la morfina se creó para controlar el uso indiscriminado del opio, terminó multiplicando la dependencia. Donde antes había un adicto al laudanum, ahora surgían 10 adictos a la jeringa. Donde antes había un mercado artesanal, ahora existía una industria moderna. Donde antes la droga era un remedio, ahora era un estilo de vida. Y mientras la sociedad celebraba el progreso científico, nadie quería admitir que el verdadero progreso del siglo XIX fue la morfinización masiva, un proceso silencioso mediante el cual Europa y América transformaron el alivio en un hábito, el hábito en una dependencia y la dependencia en un problema tan extendido que muchos médicos empezaron, por fin, a sospechar que quizá Morfeo no era un dios bondadoso, sino un prestamista cruel que cobraba con intereses. Así nació la cultura del dolor, una época en la que todo tenía tratamiento, todo tenía remedio, todo tenía una solución rápida, aunque esa solución fuera un frasco que te prometía paz mientras te llevaba lentamente a una vida cada vez más encadenada. El final del siglo XIX fue ese momento glorioso en el que la ciencia empezó a creerse invencible, como un niño que acaba de aprender a montar en bicicleta y ya quiere saltar desde el tejado,
Y ninguna empresa representó mejor esa mezcla de soberbia, entusiasmo y absoluta irresponsabilidad que Bayer, la futura gigante farmacéutica que antes de volverse famosa por la aspirina, decidió jugar al aprendiz de brujo con una sustancia derivada del opio y crear lo que presentaron al mundo como la cura definitiva para la morfinomanía, un invento tan absurdo que hoy parece un chiste macabro, la heroína, un nombre que ellos mismos eligieron porque las primeras pruebas les parecían heroicas, como si el fármaco dotara a quienes lo consumían de una fuerza épica para liberarse del sufrimiento, aunque en realidad los liberaba de todo menos de la necesidad desesperada de seguir consumiéndolo. El proceso comenzó cuando los químicos de Bayer, obsesionados por encontrar una alternativa más suave a la morfina, modificaron su estructura, añadiendo grupos acetilo, creando así la diacetilmorfina, una molécula que cruzaba la barrera hematoencefálica más rápido que un caballo desbocado, y producía una euforía tan intensa que cualquier comparación con medicamentos previos resultaba ridícula, y aunque las primeras pruebas mostraban claramente que la sustancia era profundamente adictiva, la farmacéutica decidió ignorar ese pequeño detalle, como suelen ignorarse los problemas que contradicen los sueños de grandeza, y la lanzó al mercado en 1898 como si fuera un milagro moderno. La campaña publicitaria fue tan agresiva que hoy sería motivo de demandas internacionales, folletos, anuncios en revistas médicas, conferencias, muestras gratuitas para médicos y enfermeras, todo con un mensaje simple y encantador: la heroína es más segura que la morfina, no crea dependencia y está recomendada incluso para niños. Porque sí, Europa del siglo XIX creía que nada decía salud familiar como darle un jarabe opiáceo superpotente a un bebé que tosía demasiado. Los doctores, maravillados por la rapidez con la que la sustancia calmaba la ansiedad, el insomnio, la depresión, la tristeza, la tos y cualquier síntoma que se atreviera a existir, comenzaron a recetarla con la misma alegría con la que antes repartían laudanum, convirtiendo a miles de pacientes en adictos en cuestión de semanas, y mientras los médicos se sorprendían de que muchos volvieran pidiendo dosis más altas, ¡qué extraño comportamiento!, anotaban en sus diarios. Bayer seguía produciendo heroína en masa, exportándola a Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y todo país dispuesto a pagar por el nuevo milagro químico. La ironía absoluta es que la heroína se promocionaba específicamente como tratamiento para la dependencia a la morfina. En otras palabras, Bayer creó el equivalente químico de apagar un incendio con gasolina perfumada, porque sí, el paciente dejaba la morfina, pero solo porque había encontrado una sustancia muchísimo más poderosa, más barata, más limpia, más rápida y muchísimo más destructiva. Para 1910, médicos de todo el mundo empezaron a comprender que algo no cuadraba. Hospitales repletos de pacientes con comportamientos compulsivos, familias desesperadas, niños con síntomas de abstinencia, soldados incapaces de dejar el frasco, amas de casa que guardaban ampollas bajo el colchón y una epidemia silenciosa que crecía como hiedra venenosa. Pero a esas alturas el daño ya estaba hecho porque la heroína había salido de las farmacias y había entrado en el mercado callejero, donde traficantes locales y redes internacionales la revendían con entusiasmo diabólico. El escándalo se volvió tan grande que gobiernos enteros tuvieron que intervenir. Prohibiciones, regulaciones, controles, conferencias diplomáticas, tratados internacionales, todo un aparato legal creado para intentar encerrar nuevamente al monstruo que ellos mismos habían dejado escapar. Aunque ninguno de esos esfuerzos logró borrar el hecho de que la adicción había echado raíces profundas en cada continente. A partir de aquel fraude monumental, la farmacología moderna aprendió, o fingió aprender, una lección básica: que convertir un veneno potente en un producto de consumo masivo siempre termina mal, aunque esté envuelto en un frasco elegante y promocionado como un remedio celestial. Pero la humanidad, testaruda como siempre, volvería a repetir este error más adelante,
cuando nuevas empresas con discursos aún más suaves crearan los opioides sintéticos que transformarían el siglo XXI en un cementerio estadístico. La heroína fue el primer gran engaño corporativo disfrazado de ciencia, el momento en que una empresa prometió salvar vidas y terminó diseñando la droga más mortal del planeta. El siglo XX fue el momento en que el mundo decidió que, si ya habíamos inventado guerras más grandes, armas más ruidosas y gobiernos más incompetentes, también necesitábamos analgésicos más potentes. Y así los opioides entraron de lleno en la modernidad, como invitados de honor en los conflictos más sangrientos, porque desde la Segunda Guerra Mundial hasta Vietnam, pasando por Corea, ninguna batalla, ningún desembarco y ninguna trinchera estuvo libre del olor a pólvora mezclado con el aroma casi dulce de la morfina que los médicos militares administraban como si fuera agua bendita en medio del infierno. Durante la Segunda Guerra Mundial, la morfina se convirtió en la herramienta estándar de los equipos médicos. Los soldados la recibían en jeringas de vidrio guardadas en cajas metálicas, que brillaban bajo las bombas, y cada pinchazo calmaba el dolor con una rapidez casi milagrosa, permitiendo a los cirujanos amputar miembros, coser heridas abiertas, extraer metralla y mantener vivos a hombres que sin ella habrían muerto gritando. Pero lo que nadie quería admitir era que muchos de esos soldados regresaban a casa con una nueva herida invisible, una dependencia que había empezado en una camilla de campaña y que seguiría persiguiéndolos por años. En la Guerra de Corea la historia se repitió, pero con un nivel de organización que rozaba lo absurdo. Los hospitales de campaña funcionaban como fábricas de alivio químico, donde doctores exhaustos repartían morfina con la misma rutina mecánica con la que un oficinista sella documentos, ignorando que muchos de sus pacientes volverían a pedir más, no porque el dolor físico continuara, sino porque la paz momentánea que ofrecía el opioide era más tentadora que cualquier sermón patriótico. Y entonces llegó Vietnam, la guerra que redefinió no solo la política exterior de Estados Unidos, sino la relación del país con las drogas. Allí los soldados, jóvenes en su mayoría, lidiaban con un clima insoportable, emboscadas permanentes, junglas donde la muerte podía estar detrás de una rama y una tensión psicológica que convertía cada minuto en una tortura. La morfina era la solución oficial, pero el mercado ilegal floreció tan rápido como las palmeras, y pronto las bases militares estaban rodeadas de puestos clandestinos que vendían heroína barata, pura y diseñada específicamente para enganchar a los estadounidenses desesperados. El resultado fue una epidemia que el gobierno intentó esconder. Miles de jóvenes regresaron a casa con dependencia severa, algunos incapaces de mantener trabajo, familia o salud mental, otros cayendo en mercados negros que ofrecían heroína cortada con talco, azúcar, venenos o lo que fuera que los traficantes tuvieran a mano, y mientras los políticos daban discursos sobre el honor, la patria y el sacrificio, los veteranos luchaban en silencio contra un enemigo más persistente que cualquier ejército asiático. Lo irónico es que los opioides, presentados siempre como tratamiento temporal, terminaron definiendo toda una generación de soldados que sobrevivieron a balas, explosiones y selvas infectadas, solo para ser derrotados por una sustancia que les habían prometido como alivio. En Europa la situación no fue muy distinta. Los países que participaron en conflictos coloniales, Francia en Indochina, Reino Unido en Oriente Medio, Bélgica en África, llevaron morfina en las mochilas de sus enfermeros, como si fuera una extensión natural del equipo militar, lo que provocó que sus veteranos vivieran experiencias similares: adicción, ansiedad, insomnio crónico y una dependencia emocional hacia la aguja que se escondía mejor que cualquier enemigo. En Estados Unidos, para finales de los 70, los hospitales de veteranos estaban saturados de hombres jóvenes con miradas vacías, manos temblorosas y recuerdos que intentaban enterrar con cada dosis. Los doctores, impotentes ante la magnitud del problema, inventaban eufemismos como trastorno nervioso postcombatiente o uso inapropiado de sustancias analgésicas, frases elegantes para evitar decir la verdad simple. El Estado había creado decenas de miles de adictos a través de su propia medicina,
Y mientras la sociedad seguía glorificando a los soldados en desfiles festivos, nadie mencionaba que muchos de esos héroes vivían atrapados entre dos mundos, uno en el que habían sobrevivido al combate y otro en el que el opioide seguía combatiéndolos a ellos desde dentro. Así, el siglo XX marcó el comienzo de una nueva era. Los opioides ya no eran solo medicina, sino parte integral del engranaje militar, un mecanismo silencioso que calmaba el dolor inmediato a costa de un sufrimiento a largo plazo. Y aunque los gobiernos intentaron justificarlo como necesario en tiempos de guerra, la realidad es que millones de veteranos pagaron el precio de una decisión médica que confundió alivio con solución y que abrió las puertas a la epidemia moderna que, décadas después, estallaría en los suburbios de Estados Unidos con una furia que ningún ejército había logrado contener. El final del siglo XX fue el momento en que la medicina dejó de comportarse como una ciencia y empezó a actuar como una cadena de venta por catálogo. Y si el opio llevaba miles de años seduciendo a la humanidad, ahora llegaba la fase en la que las farmacéuticas decidieron que ya no bastaba con calmar el dolor, había que venderlo, empaquetarlo, publicitarlo y transformarlo en un producto rentable capaz de generar no solo alivio, sino clientes permanentes. Así nació el marketing farmacéutico agresivo, una maquinaria tan bien engrasada que logró convencer a millones de personas de que la dependencia era segura, que el dolor era opcional y que la solución a cualquier molestia, por pequeña que fuera, se encontraba en un frasco de pastillas milagrosas. Todo comenzó con campañas aparentemente inocentes, folletos en consultas médicas mostrando sonrisas blancas, familias felices, ancianos bailando, trabajadores levantando cajas sin esfuerzo y doctores radiantes que prometían una vida sin dolor, como si la biología humana fuese una molestia temporal que podía solucionarse con un eslogan, pero detrás de esas imágenes cursis se escondía una estrategia multimillonaria, convencer a los médicos y a través de ellos a la sociedad entera, de que los nuevos opioides sintéticos eran tan seguros que prácticamente podían recetarse como vitaminas. Las farmacéuticas enviaban representantes, conocidos eufemísticamente como visitadores médicos, que recorrían hospitales, clínicas y consultorios privados con trajes impecables, sonrisas profesionales y maletines, llenos de estudios científicos, convenientemente manipulados, regalos caros, invitaciones a cenas lujosas y promesas de conferencias en destinos tropicales. Su misión era simple: transformar al doctor en vendedor, al paciente en consumidor y al dolor en una oportunidad de negocio. Y funcionó. Los médicos, saturados por burocracia, estrés y falta de tiempo, empezaron a confiar en los discursos preparados por las farmacéuticas, que aseguraban que los opioides modernos no causaban dependencia porque liberaban su efecto de manera controlada y sostenida. Esa frase, liberación controlada, se convirtió en la trampa perfecta, una especie de hipnosis lingüística que hacía que cualquier analgésico pareciera más seguro de lo que era en realidad, aunque la evidencia científica real gritara lo contrario. Las campañas publicitarias se volvieron cada vez más descaradas. Anuncios en revistas médicas afirmaban que menos del 1% de los pacientes desarrollaba adicción, una cifra inventada a partir de una carta publicada en una revista en los años 70 que ni siquiera era un estudio, pero que las farmacéuticas utilizaron como piedra angular de toda su estrategia comercial. Seminarios pagados presentaban a expertos que minimizaban riesgos y las farmacéuticas financiaban investigaciones independientes cuyo objetivo era confirmar la narrativa corporativa. Los opioides no solo eran efectivos, sino que eran la solución ideal para tratar cualquier dolor crónico, desde la artritis hasta el dolor de espalda causado por sillas incómodas. Lo más repugnante fue que estas empresas entendieron que el público desconfiaba de la palabra opiáceo, así que la borraron y empezaron a usar términos más suaves, casi cariñosos: analgésicos potentes, tratamientos de última generación, terapia segura para el dolor prolongado, envolviendo una sustancia que podía arruinar vidas en un lenguaje tan pulido que parecía diseñado por poetas con salario corporativo. La receta perfecta estaba lista:
Médicos persuadidos, estudios manipulados, campañas emotivas y un país entero convencido de que sufrir era innecesario. Y entonces empezó la fiesta. Millones de recetas se emitían cada mes. Pacientes que llegaban con un dolor moderado salían con cajas enteras de pastillas. Ancianos recibían dosis absurdas. Adolescentes eran tratados como adultos. Cirugías menores terminaban acompañadas de prescripciones de 30 días. Y cada semana nuevos pacientes descubrían la maravilla de un alivio absoluto, que en realidad no era alivio sino la antesala de una dependencia devastadora. El sistema se volvió tan rentable que las farmacéuticas no podían ni querían detenerlo. Reuniones internas celebraban las cifras de ventas como si fueran victorias espirituales. Ejecutivos se otorgaban bonos millonarios basados en el número de dosis distribuidas. Campañas cada vez más sofisticadas se centraban en ciudades empobrecidas donde el dolor físico y el emocional eran parte del día a día, creando así los primeros focos de adicción masiva que más tarde estallarían en la crisis nacional. El marketing farmacéutico agresivo no solo transformó la medicina, sino que redefinió la relación entre dolor y consumo, entre enfermedad y mercado, convirtió el sufrimiento humano en un producto escalable, en una industria de cifras obscenas y en la puerta de entrada al desastre que estaba por llegar. Y mientras la sociedad celebraba la idea de vivir sin dolor, nadie quería ver la verdad, que la promesa de alivio seguro no era más que una campaña publicitaria, una máscara reluciente diseñada para ocultar un negocio que ya sabía exactamente hacia dónde nos estaba llevando. La llegada de Oxycontin fue el momento exacto en que la codicia corporativa dejó de insinuarse y empezó a gritar a plena luz del día, porque si el siglo XX ya había coqueteado con la dependencia disfrazada de medicina, la familia Sackler y su empresa Purdue Pharma decidieron convertir ese coqueteo en un matrimonio tóxico que arrastraría a medio mundo al abismo. Todo comenzó con una idea tan simple como diabólica: crear un opioide tan potente, tan limpio y tan rentable que pudiera venderse como pan caliente, pero envuelto en un mensaje tan seductor que incluso los médicos más prudentes bajarían la guardia. La clave fue la famosa liberación prolongada, cápsulas que liberaban el principio activo lentamente durante 12 horas, lo que en teoría, solo en la teoría que Purdue inventó, hacía que la droga fuera menos adictiva. Pero la realidad era otra. El recubrimiento podía romperse fácilmente, triturarse, inhalarse, inyectarse, y en cuestión de minutos los usuarios recibían una descarga de oxicodona tan intensa que dejaba a la morfina pareciendo un té relajante. Los Sackler, que ya habían hecho fortuna vendiendo Valium en los años 60, comprendían mejor que nadie que el éxito farmacéutico no dependía de la ciencia, sino del marketing, así que invirtieron millones en campañas diseñadas para hipnotizar al país entero. Enviaron ejércitos de representantes a cada rincón de Estados Unidos, cargados de folletos coloridos, estudios manipulados, muestras gratuitas y sonrisas tan falsas que casi brillaban en la oscuridad. Organizaron conferencias donde expertos, pagados discretamente por Purdue, aseguraban que el riesgo de adicción era mínimo, mientras repetían la cifra mágica del menos del 1%, un número inventado a partir de una carta de 5 líneas en una revista médica que ni siquiera trataba sobre Oxycontin, pero que Purdue convirtió en su Biblia comercial. Los ejecutivos sabían perfectamente que esta droga era una bomba química, pero también sabían que la adicción era un negocio estable. Un paciente adicto vuelve, pide más, exige más, necesita más, y así elaboraron una estrategia que hoy parece sacada de un manual criminal. Presionar a los médicos para aumentar dosis, recomendar pastillas cada 12 horas sabiendo que muchos pacientes sufrían síntomas de abstinencia a las 8, insistir en que eso no significaba adicción sino dolor no tratado, y sugerir, con un descaro casi artístico, que la solución era aumentar la dosis. Es decir, el medicamento causaba dependencia, los pacientes sufrían abstinencia, Purdue decía que eso era dolor, y la respuesta era recetar más del mismo veneno. Una estafa circular absolutamente perfecta. Pero el plan no se detenía ahí. La empresa sobornó a consultores,
financió asociaciones médicas, creó programas de formación donde se repetía la mentira de la seguridad, pagó viajes, comidas, conferencias y regalos a médicos dispuestos a recetar sin hacer demasiadas preguntas, y contaminó el sistema científico financiando investigaciones diseñadas para confirmar lo que ellos querían que fuera verdad. Mientras tanto, en los estados más pobres del país, Appalachia, Kentucky, Virginia Occidental, comunidades enteras comenzaban a inundarse de recetas, ciudades mineras donde el trabajo destrozaba las espaldas, pueblos donde la pobreza y el desempleo eran pan de cada día, lugares ideales para probar un analgésico que prometía alivio total a cambio de una dependencia silenciosa. Los médicos locales, muchos de ellos abrumados, mal financiados y sin apoyo, cedieron ante la presión corporativa y comenzaron a prescribir pastillas como si fueran caramelos. Pronto aparecieron clínicas enteras, conocidas luego como Pig Mills, donde bastaba una queja vaga para salir con un frasco de 100 dosis. Y mientras las ventas subían como cohetes, los Sackler celebraban en sus oficinas decoradas con arte renacentista, orgullosos de haber convertido un analgésico en un imperio multimillonario. Pero el infierno no tardó en abrirse. Miles de personas comenzaron a triturar las pastillas, inhalarlas, inyectarlas, multiplicando el efecto 10 veces. Las sobredosis se dispararon. Los funerales se volvieron rutina en pequeños pueblos, niños encontraban a sus padres inconscientes en baños, abuelos empezaban a depender de dosis más altas que los propios pacientes terminales. Y aún así Perdue negaba todo, acusaba a los usuarios de mal uso, afirmaba que la culpa era del paciente, nunca de la droga, nunca del diseño, nunca de las mentiras. Cuando finalmente los estados comenzaron a demandar a la empresa, los Sackler hicieron lo que siempre hacen los ricos que destruyen vidas. Contrataron abogados, manipularon documentos, escondieron fortuna en paraísos fiscales y culparon a todos menos a ellos mismos. El escándalo estalló públicamente cuando miles de correos internos revelaron que sabían desde el principio que el medicamento creaba dependencia severa, que habían ocultado datos, presionado a médicos y minimizado muertes. Pero para entonces ya era tarde. OxyContin había abierto una grieta en la sociedad estadounidense que pronto se transformaría en un abismo. Ese fue el inicio del infierno moderno y los Sackler no fueron solo espectadores, fueron los arquitectos, los ingenieros, los dueños de la llave y los primeros beneficiarios del sufrimiento que sembraron. Y lo peor es que, como veremos, lo que comenzó con una pastilla elegante terminó mutando en algo aún más brutal, la era del fentanilo. La crisis de los opioides no habría llegado tan lejos si no fuera por una transformación silenciosa y profundamente grotesca. Médicos que poco a poco dejaron de ser guardianes de la salud para convertirse en algo más cercano a distribuidores profesionales con licencia estatal, una metamorfosis empujada por la codicia corporativa, la desesperación del paciente y un sistema sanitario tan hipócrita que predicaba ética mientras aceptaba regalos, viajes, conferencias y honorarios de consultoría con la misma facilidad con la que un pez respira agua. Todo empezó cuando las farmacéuticas comprendieron que los médicos, agotados por jornadas interminables, presionados por burocracia y ahogados en un sistema donde el tiempo para cada paciente se medía en minutos, necesitaban una solución rápida, un atajo, algo que les permitiera recuperar el control, y los visitadores médicos, esos vendedores disfrazados de expertos, llegaron con el remedio perfecto en bandeja de plata. Prometían alivio, seguridad, menos del 1% de adicción, cenas en restaurantes caros, invitaciones a simposios en Florida, cuadernos de investigación financiados por la industria, conferencias pagadas donde los doctores podían hablar durante 20 minutos y volver a casa con miles de dólares en el bolsillo. Y poco a poco la línea entre medicina y negocio empezó a borrarse. Las recetas crecían, los pacientes salían de las consultas con pastillas cada vez más potentes, y los médicos, convencidos o fingiendo convencerse de que estaban haciendo lo correcto, seguían recetando porque todo el sistema, desde los estudios falsificados hasta los manuales clínicos manipulados, estaba diseñado para que lo hicieran.
Surgieron las pig mills, clínicas donde por un precio y una queja vaga de dolor, cualquier persona podía obtener recetas de opioides como quien compra un billete de autobús, salas de espera llenas de pacientes que no querían tratamiento, solo suministro, doctores que firmaban recetas a un ritmo tan frenético que apenas levantaban la vista, enfermeras que sabían que aquello era un desastre, pero también sabían que cerrar la boca pagaba el alquiler, policías que veían el problema crecer mientras el sistema les exigía mirar hacia otro lado. Y mientras tanto, los ejecutivos de Purdue, Johnson & Johnson y otras compañías seguían en campaña, informes científicos que negaban la dependencia, estudios amañados que culpaban al paciente, comités reguladores infiltrados por consultores pagados, asociaciones médicas enteras financiadas para repetir la misma historia. El dolor está subtratado, los pacientes no reciben suficientes opioides, la dependencia es extremadamente rara. Era una mentira tan grande que requería no solo un sistema corrupto, sino uno ansioso por creerla, hospitales que evaluaban a los médicos en función de la satisfacción del paciente, encuestas donde los enfermos exigían más pastillas y donde negar un opioide podía costarle al doctor una mala evaluación, lo que a su vez podía significar menos ingresos, menos bonos, menos estabilidad laboral. Así, el sistema sanitario creó su propio monstruo, convirtió el dolor en parámetro de rendimiento, la satisfacción en moneda de cambio y el alivio químico en solución obligatoria, y cuando las cifras de adicción comenzaron a explotar, los mismos doctores que habían recetado sin freno empezaron a darse cuenta de que habían sido reclutados, sin saberlo o sin querer saberlo, como distribuidores oficiales del desastre. Pero lo más hipócrita fue cómo la industria y el sistema reaccionaron cuando la realidad se hizo imposible de ignorar. Culparon a los pacientes, los llamaron abusadores, irresponsables, malos usuarios, culparon a los médicos rurales, acusándolos de incompetentes, culparon a las comunidades pobres por sus tendencias al abuso, culparon a los farmacéuticos por no verificar recetas, culparon a todo el mundo excepto a quienes habían diseñado las campañas, manipulado los estudios, sobornado a los reguladores y alimentado una crisis que para entonces ya había consumido cientos de miles de vidas. En los tribunales, mientras se revelaban correos internos donde ejecutivos se reían de los adictos y celebraban los aumentos de dosis como oportunidades de crecimiento, los médicos que habían recetado sin descanso descubrían que el sistema que los había incentivado ahora los abandonaba, exigiendo responsabilidad individual en una crisis que había sido colectiva desde el primer día. Así colapsó el sistema, no por falta de conocimiento, sino por exceso de intereses, no por ignorancia, sino por avaricia organizada, no porque los médicos quisieran hacer daño, sino porque todos, desde los despachos corporativos hasta las salas de urgencias, participaron, consciente o inconscientemente, en la construcción de una epidemia que transformó el acto de curar en una transacción y convirtió la confianza médica en una mercancía que se compraba y se vendía como cualquier otra. Y cuando por fin la sociedad abrió los ojos, los daños ya eran irreversibles. Un ejército de adictos, un sistema sanitario tambaleante y una profesión médica atrapada entre la culpa y la negación, mientras el verdadero monstruo, la alianza entre dinero, dolor y mentira, seguía creciendo en las sombras. La primera ola de muertes llegó como siempre llegan las catástrofes modernas, silenciosa al principio, escondida en estadísticas confusas, disfrazada de accidentes, reacciones adversas, mal uso del medicamento, hasta que un día los números se volvieron tan obscenos que ni los políticos más creativos pudieron maquillarlos. Fue entonces cuando Estados Unidos empezó a darse cuenta de que algo más grande que un medicamento estaba devorando al país desde dentro. A finales de los años 90, mientras Purdue celebraba cifras de ventas como si estuviera descubriendo oro en cada frasco de Oxycontin, las salas de urgencias empezaron a notar un patrón inquietante. Pacientes jóvenes con paros respiratorios,
ancianos sin antecedentes cardíacos encontrados muertos en sus sillones, trabajadores rurales desplomados en graneros, madres de familia que no despertaban después de tomarse su dosis normal, y un ejército de forenses que llenaban informes con la misma palabra repetida, una y otra vez: opioides. Las muertes, que en un principio parecían aisladas, comenzaron a acumularse como fichas de dominó que caían demasiado rápido. En un solo año, decenas de condados del sur y del medio oeste reportaban aumentos del 200, 300, 500% en fallecimientos relacionados con analgésicos recetados, cifras tan absurdas que los funcionarios no sabían si eran errores administrativos o el inicio de un desastre sanitario. Pero no eran errores. Eran familias enteras destruidas. Eran funerales semanales en pueblos donde antes apenas moría alguien. Eran médicos que observaban con horror cómo pacientes que llevaban años viéndolos ahora aparecían en la morgue con el mismo frasco de pastillas que ellos mismos habían recetado. Y mientras los estados rurales ardían en dolor, los medios nacionales apenas mencionaban el problema. Demasiado lejos, demasiado pobre, demasiado silencioso para encajar en los titulares habituales. Cuando finalmente la prensa despertó, la realidad era imposible de ignorar. Las muertes por opioides superaban ya a las causadas por accidentes de tráfico, alcohol y armas de fuego en algunas regiones. Había condados donde más del 20% de la población adulta tomaba opioides diariamente, y hospitales donde cada semana se registraban más sobredosis que nacimientos. El país empezaba a caer, pero nadie quería admitirlo oficialmente, porque aceptar la crisis significaba enfrentarse a la pregunta más incómoda de todas: ¿cómo pudo un medicamento aprobado, promocionado y recetado por profesionales de la salud convertirse en la principal causa de muerte accidental en Estados Unidos? El pánico gubernamental llegó tarde, como siempre. Primero aparecieron pequeños informes estatales diciendo que algo preocupante estaba ocurriendo, luego comisiones que pedían más estudio, más investigación, más tiempo, después conferencias donde expertos intentaban entender por qué tantos estadounidenses estaban muriendo por pastillas fabricadas legalmente, y finalmente un torbellino de demandas legales comenzó a formarse, dirigido no contra los pacientes, sino contra Purdue y otras farmacéuticas que habían inundado el país con millones de dosis sin el menor control. Los fiscales generales de varios estados presentaron los primeros casos alegando fraude, publicidad engañosa, negligencia criminal y daños masivos a la salud pública, y aunque las empresas negaban cada acusación con sonrisas corporativas y discursos sobre mal uso y abuso, los documentos internos comenzaban a salir a la luz. Correos que hablaban de regiones de alto potencial, es decir, comunidades pobres vulnerables, estrategias para presionar a médicos que recetaban poco, mensajes celebrando ventas récord en condados donde las muertes por sobredosis ya estaban disparadas. El escándalo creció tanto que congresistas habituales del teatro político tuvieron que aparentar indignación, audiencias televisadas, preguntas mordaces, promesas vacías de justicia, mientras las familias afectadas miraban desde las gradas con la desesperación de quienes ya lo habían perdido todo. La primera ola de muertes no solo reveló la magnitud del desastre, sino la fragilidad del sistema que lo permitió. Un país que había confiado ciegamente en su medicina, en sus instituciones y en sus empresas descubría ahora que la tormenta no venía del exterior, sino del interior, del propio corazón de la industria farmacéutica y de un sistema que había confundido alivio con lucro. Y cuando por fin los gobiernos locales empezaron a reaccionar, enviando alertas, recortando recetas, cerrando clínicas fraudulentas y abriendo líneas de emergencia, la ola ya era demasiado grande, demasiado rápida y demasiado profunda para detenerla. Miles habían muerto, miles más estaban atrapados en la dependencia, y lo peor aún estaba por llegar, porque cuando el Oxycontin comenzó a desaparecer del mercado por las nuevas regulaciones, los adictos se vieron obligados a buscar alternativas más baratas, más rápidas y mucho más letales. Así terminó la primera ola. No con un cierre, sino con una transición hacia algo mucho más oscuro.
La segunda ola llegó cuando Estados Unidos intentó apagar el incendio de los opioides, retirando los extintores, porque cuando las autoridades por fin comenzaron a restringir la prescripción de Oxycontin, años tarde, después de miles de muertes, funerales interminables y demandas multimillonarias, descubrieron que el problema no desaparecía simplemente cerrando el grifo. Los adictos, abandonados de un día para otro, sin receta, sin alternativa médica, sin apoyo psicológico y con un sistema de salud que les daba la espalda, hicieron lo único que un organismo en abstinencia brutal puede hacer: buscar la misma sensación en otro lugar. Y ese otro lugar estaba justo fuera de casa, en callejones, estaciones de servicio, moteles baratos y esquinas donde los carteles mexicanos llevaban años esperando, observando cómo Perdue había hecho la parte más difícil del trabajo: convertir a millones de estadounidenses en consumidores fieles. Lo que vino después fue una transición tan rápida que parece ficción. Pacientes que ayer tomaban pastillas con etiqueta, fabricadas en laboratorios brillantes y recetadas por doctores, hoy pasaban a comprar bolsitas de polvo marrón a través de cristales de coche, a desconocidos que ni siquiera sabían pronunciar sus nombres. La heroína se convirtió en la sustituta natural del Oxy, porque era más barata, más accesible, más potente y sobre todo estaba en todas partes. Carteles como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación o los viejos clanes del Golfo entendieron que Estados Unidos estaba viviendo la oportunidad comercial del siglo, una demanda explosiva, sin necesidad de campañas publicitarias, sin gobierno que la promoviera, sin estudios falsificados, sin representantes de ventas. El trabajo ya estaba hecho. Las rutas de tráfico se expandieron como venas sobre un mapa: autobuses que cruzaban la frontera, camionetas cargadas con compartimentos secretos, mulas humanas, túneles subterráneos, drones improvisados, todo para abastecer a un mercado que crecía más rápido que la capacidad de los propios carteles para producir. Ciudades enteras entraron en colapso social, en West Virginia, Ohio, Pennsylvania o Kentucky. Las ambulancias no daban abasto, las morgues alquilaban camiones refrigerados para almacenar cuerpos, y los periódicos locales escribían obituarios tan repetitivos que parecían plantillas. Falleció inesperadamente, lucha contra una enfermedad, dejó atrás a sus hijos, pero la narrativa oficial evitaba la palabra clave: heroína. Esa sustancia que, de ser un veneno callejero, pasó a convertirse en la segunda fase lógica de una epidemia creada en oficinas con aire acondicionado. Y mientras los legisladores declaraban que estaban ganando la batalla, la realidad era opuesta. La heroína fluía con una pureza inédita, a veces superior al 70 o 90%, porque los carteles sabían que ofrecer un producto limpio garantizaba que el cliente regresara o muriera, pero antes dejara suficientes ganancias. Para los adictos, la transición era brutal: del frasco médico con etiqueta color pastel, al polvo que venía envuelto en pequeñas bolsitas con logos de coronas, calaveras o nombres de caricaturas, del ritual de tragar una pastilla con agua, al de calentar una cucharilla sucia en una cocina abandonada, del consultorio luminoso al baño de una gasolinera, del alivio químico controlado a la ruleta rusa diaria. Y cada vez que las autoridades cerraban un punto de distribución, surgían 3 más: mercados improvisados en parques, redes que se movían por SMS, grupos que vendían desde casas normales con cortinas siempre cerradas. Fue entonces cuando Estados Unidos comprendió que la segunda ola no era un accidente, sino una consecuencia inevitable de la primera. Cuando se corta el suministro legal sin ofrecer tratamiento real, el mercado ilegal crece en proporción directa al sufrimiento humano. Y los carteles lo sabían. En grabaciones incautadas, algunos traficantes celebraban que el negocio está mejor que nunca, porque por cada paciente que dejaba el Oxy, surgía un nuevo cliente desesperado por la heroína. La ironía suprema fue que mientras los periodistas hablaban de guerra contra las drogas, los carteles estaban ganando sin disparar un solo tiro.
Las ciudades estadounidenses se llenaban de consumidores vulnerables, aislados, endeudados, con síndromes de abstinencia que los empujaban a cualquier extremo, y los traficantes solo tenían que estar ahí, ofreciendo la mercancía exacta que un sistema colapsado había dejado sin reemplazo. Así, la segunda ola no fue una sorpresa, sino un movimiento lógico de una cadena perfecta. La dependencia creada por corporaciones, mantenida por médicos, ignorada por el gobierno, explotada por los carteles, y aunque muchos creyeron que esta era la etapa más oscura, la realidad era aún más terrible. Lo que venía después no tenía comparación histórica, porque la heroína era solo un preludio de un monstruo químico mucho más fuerte, más barato y más mortal, el fentanilo, que pronto transformaría esta crisis en una tragedia sin precedentes. La tercera ola no llegó como las anteriores, arrastrándose lentamente por clínicas, farmacias o callejones. Llegó como una explosión silenciosa, invisible, microscópica y absolutamente letal, porque el fentanilo no es una droga en el sentido clásico, sino un arma química diseñada originalmente para anestesiar elefantes y que terminó por decisión de traficantes y gobiernos incompetentes, circulando en los bolsillos de adolescentes, en los pulmones de obreros, en los cuerpos de veteranos, en pastillas falsificadas y en polvo tan fino que un soplo podía matar a varias personas al instante. Su origen moderno es casi irónico, un analgésico creado en 1960 por el químico Paul Janssen para operaciones complejas, que funcionaba tan bien para bloquear el dolor que pronto los traficantes descubrieron su verdadero valor. Podía producirse en laboratorios clandestinos con costos mínimos, distribuirse en cantidades ridículas y aún así generar beneficios que hacían parecer el comercio de heroína un negocio artesanal. La transición fue perfecta para los criminales. Mientras Estados Unidos intentaba contener la epidemia de heroína con redadas y políticas confusas, productores en China, laboratorios legales, semilegales y totalmente ilegales, empezaron a fabricar variantes sintéticas del fentanilo por encargo, modificando la molécula apenas unos átomos para sortear leyes internacionales, creando compuestos tan potentes que un paquete del tamaño de un sobre podía intoxicar a una ciudad entera. Estos laboratorios vendían directamente a traficantes mexicanos a través de empresas fachada, tiendas químicas en línea, envíos por correo, contenedores mal declarados y plataformas digitales que funcionaban como catálogos del apocalipsis. Los carteles, especialmente Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, comprendieron rápido que no necesitaban cultivar amapola, arriesgar cosechas ni depender del clima, bastaba una bodega, un químico mediocre y precursores importados para fabricar un producto que multiplicaba por 100 los beneficios de la heroína y además ocupaba una fracción del espacio. Así nació la tercera ola, una cadena de producción global, eficiente, imparable, que mezclaba química china, logística mexicana y una demanda norteamericana desesperada. El fentanilo comenzó a infiltrarse en todas partes. Se mezclaba con heroína para potenciarla. Se añadía a cocaína para darle más golpe, se prensaba en pastillas falsas que imitaban Oxycontin, Xanax o Percocet, con una precisión visual tan engañosa que incluso los propios traficantes a veces no sabían que estaban vendiendo. Y lo peor, el margen entre dosis efectiva y dosis mortal era tan absurdo. Miligramos, microgramos, granos de polvo imperceptibles, que cada compra era una lotería con la muerte como anfitriona. Las cifras se dispararon en cuestión de meses. Ciudades enteras reportaban picos de sobredosis, morgues saturadas, parques públicos donde la policía recogía cuerpos como si fueran hojas de otoño, barrios donde el olor del Narcan, el antídoto, se volvió más común que el olor a gasolina. Los paramédicos describían escenas que parecían parte de una guerra química, personas colapsadas en coches con motores encendidos, parejas encontradas abrazadas, adolescentes muertos en sus habitaciones con una sola pastilla falsa en la mano, trabajadores desplomados en baños de fábricas, abuelos que tomaron una medicina regalada por un vecino. El fentanilo no discriminaba, no elegía, no avisaba,
mataba rápido, silencioso y sin metáforas. Y mientras tanto las autoridades estadounidenses seguían intentando entender cómo una sustancia tan letal había inundado el país con tanta facilidad. Las respuestas estaban en correos electrónicos incautados, en chats encriptados, en foros donde vendedores prometían pura magia blanca, en facturas de precursores químicos que viajaban de Wuhan a Culiacán como si fueran suplementos vitamínicos. China negaba complicidad. México culpaba a Estados Unidos culpaba a ambos, y mientras los gobiernos discutían, la droga seguía fluyendo como agua en un sótano roto. Lo más irónico fue que la tercera ola no solo multiplicó las muertes, también destruyó cualquier intento previo de tratamiento, porque muchos adictos ni siquiera sabían que estaban consumiendo fentanilo, creían comprar heroína, cocaína, pastillas seguras, pero lo que recibían era una mezcla industrial sin calibración, sin control y sin piedad. Para 2016, Estados Unidos ya había entrado oficialmente en la mayor crisis de drogodependencia de su historia moderna. Más muertos por sobredosis que por guerras, accidentes de tráfico o VIH en sus peores años, comunidades enteras paralizadas, policías saturados, funerarias que no podían manejar la cantidad de cuerpos, familias devastadas por una sustancia que nunca pidieron, nunca buscaron y nunca entendieron. La tercera ola no fue solo una fase, fue el apocalipsis químico, el punto en el que el mercado ilegal se fusionó con la ciencia moderna para crear un depredador perfecto, una sustancia tan eficiente para matar que convirtió a la heroína en un recuerdo casi nostálgico. Y lo más perturbador es que esta ola todavía no ha terminado, sigue mutando, evolucionando, expandiéndose y adaptándose. Porque cuando la química se combina con el lucro, la destrucción deja de ser un accidente y se convierte en un modelo de negocio. El negocio global del fentanilo nació como todos los grandes monstruos económicos, silencioso, subestimado, ridiculizado por quienes creían que nada podría superar a la heroína, y luego, en cuestión de pocos años, convertido en el núcleo absoluto del narcotráfico mundial. Un producto tan rentable, tan compacto, tan versátil y tan letal, que obligó a los viejos carteles a reinventarse o desaparecer, porque el fentanilo no solo cambió la manera de morir, sino la manera de hacer dinero en el siglo XXI. En México, mientras la amapola perdía valor y los agricultores de las sierras veían caer los precios como si se tratara de un mercado de verduras marchitas, los grandes carteles, especialmente Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, descubrieron que podían reemplazar hectáreas enteras de cultivos, estaciones de riego, jornaleros y temporadas enteras por algo infinitamente más eficiente, superlaboratorios, instalaciones industriales donde químicos improvisados, armados con manuales en PDF, videos encriptados y precursores importados desde China, podían producir kilos de fentanilo con una inversión ridícula y un margen de beneficio que haría llorar de envidia a cualquier multinacional. Estos laboratorios no eran chozas improvisadas, eran naves industriales camufladas como bodegas de aguacate, casas de lujo abandonadas convertidas en centros de síntesis, fincas en zonas rurales donde el olor químico se perdía entre los pinos y complejos subterráneos donde se podían fabricar toneladas al mes sin necesidad de cultivar una sola flor. El secreto era la cadena global, precursores químicos que salían de fábricas chinas, a veces legales, a veces accidentalmente, omitiendo documentos, viajaban a México disfrazados de pigmentos, aditivos, fertilizantes o suplementos, llegaban a puertos como Manzanillo o Lázaro Cárdenas con la complicidad de funcionarios corruptos o simplemente ciegos por conveniencia, y de allí eran distribuidos a laboratorios donde se procesaban con una velocidad que ni siquiera las autoridades más paranoicas podían seguir. El resultado era un producto tan potente que 1 kilo podía traducirse en 1 millón de dosis callejeras. Un margen logístico que hizo que los viejos métodos, cargar toneladas de marihuana o heroína en camiones, cruzar desiertos con mulas humanas, sobornar a medio mundo para mover una mercancía voluminosa, parecieran del paleolítico del crimen organizado.
El fentanilo transformó el mapa del narcotráfico. Los carteles ya no necesitaban rutas gigantes, sino rutas pequeñas, ya no necesitaban plantaciones, sino químicos, ya no dependían del clima, sino del correo internacional, ya no necesitaban grandes ejércitos, sino pequeños equipos capaces de operar con eficiencia quirúrgica. De hecho, esta revolución química permitió el ascenso de nuevos grupos, células más pequeñas, fragmentadas y descentralizadas, que no hubieran tenido oportunidad en la era del cultivo, pero que ahora podían producir su propia mercancía sin pedir permiso a los viejos señores del narcotráfico. Las rutas internacionales se expandieron con la precisión de una malla digital. Desde México el fentanilo fluía hacia Estados Unidos, saturando mercados urbanos y rurales por igual. Desde allí, traficantes europeos, especialmente grupos en Bélgica, Holanda y los Balcanes, comenzaron a pedir precursores directamente desde China, creando laboratorios en las afueras de Amberes, Róterdam, Marsella y Praga, lugares donde el fentanilo empezó a infiltrarse en mezclas de cocaína, MDMA y benzodiazepinas sin que los consumidores supieran que estaban jugando a la ruleta rusa con un arma cargada. En Canadá, especialmente en Columbia Británica, la crisis explotó con fuerza. Los barrios de Vancouver se convirtieron en epicentro de una epidemia, donde las muertes por sobredosis superaban a las causadas por cualquier otra tragedia social. Mientras el gobierno discutía tácticas y los expertos pedían regulaciones urgentes, los traficantes aprovechaban la infraestructura perfecta. Puertos gigantes, fronteras extensas, cadenas logísticas bien conectadas. En Asia, el fentanilo también encontró mercado. Filipinas, Taiwán, Corea del Sur y partes de Australia comenzaron a reportar decomisos que mostraban que el negocio ya no era local ni regional. Era global, un flujo químico que viajaba con la misma naturalidad que el comercio electrónico. Y mientras esto ocurría, los viejos carteles, los que basaban su poder en plantaciones, ejércitos armados y rutas tradicionales, empezaron a colapsar, desplazados por organizaciones más pequeñas, más ágiles, más tecnológicas, capaces de operar desde computadoras portátiles y laboratorios improvisados. El fentanilo destruyó la economía del narcotráfico tal como existía. Ya no hacía falta un capo, hacía falta un químico. Ya no hacía falta un ejército, hacía falta un proveedor chino. Ya no hacía falta controlar regiones enteras, bastaba controlar puertos, aduanas y enlaces logísticos. Esta nueva estructura descentralizada convirtió la lucha contra el fentanilo en un juego imposible. Puedes atrapar a un laboratorio, pero mañana habrá 10 más. Puedes cerrar una ruta, pero aparecerá otra. Puedes detener un envío, pero otros 100 ya están en camino. Así, el negocio global del fentanilo no solo marcó el inicio de un nuevo tipo de narcotráfico, sino el fin del viejo mundo criminal, la muerte de los carteles clásicos y el nacimiento de una economía química globalizada, donde la muerte se empaqueta en sobres, se prensa en pastillas falsas y se envía por mensajería express, como si fuera un simple pedido online. Y en esa nueva era, nadie, ni gobiernos, ni policías, ni aduanas, parece preparado para detener lo que ya se ha convertido en uno de los negocios más rentables, letales y difíciles de erradicar del siglo XXI. La expresión calles de zombies no nació en una película ni en un foro paranoico de Internet. Nació en ciudades reales que, durante la última década, pasaron de ser centros urbanos vibrantes, con cafés hipsters, turistas confundidos y ejecutivos estresados, a convertirse en escenarios que parecen diseñados por un director de cine de terror con presupuesto ilimitado. Filadelfia, Vancouver, San Francisco, lugares donde ya nos sorprende ver cuerpos doblados en ángulos imposibles, personas balanceándose como si fueran marionetas, cuyo titiritero se quedó dormido, rostros vacíos que miran un punto inexistente, manos temblorosas sujetando bolsitas que cuestan menos que un café, pero que pueden matar en segundos. Todo esto gracias a la combinación perfecta del siglo XXI, fentanilo barato, crisis de vivienda, pobreza urbana, ausencia total de políticas coherentes y un mercado ilegal que se adapta más rápido que cualquier gobierno.
En Filadelfia el epicentro es Kensington, un barrio que hace 20 años luchaba contra la marginalidad, pero que hoy parece un laboratorio social abandonado por los dioses. Allí, las aceras están ocupadas por personas en estados de conciencia que desafían la biología, inclinadas hacia adelante como si estuvieran congeladas a mitad de un colapso, con agujas todavía en los bolsillos, narcan en los cinturones de los voluntarios y deleres que operan a plena luz del día, ofreciendo bolsitas como si fueran vendedores de souvenirs. Las autoridades intentan limpiar, desalojar, detener, trasladar, pero el barrio revive cada mañana, como si fuera inmortal. Los adictos regresan, los traficantes cambian de esquina, las tiendas cierran y las ventanas se cubren con tablas, mientras el Estado observa desde lejos, con informes llenos de palabras elegantes que no explican nada. Vancouver, por su parte, ofrece una versión más pulida del mismo infierno. Hastings Street y sus alrededores se han convertido en una exhibición dolorosa de la fragilidad humana, donde cientos de personas sobreviven entre tiendas improvisadas, ropa mojada por la lluvia perpetua y dosis callejeras cada vez más impredecibles. Allí, la combinación de fentanilo y benzodiazepinas, el famoso Trunk Dope, ha creado estados de desconexión tan profundos que muchos parecen estatuas vivientes, congeladas en medio de movimientos inacabados, sin poder despertar, sin poder caer. Las ambulancias suenan día y noche, el Narcan se inyecta tantas veces al día que ya parece un ritual comunitario, y los ciudadanos miran hacia otro lado, porque mirar demasiado tiempo significa admitir que el sistema que los rodea está roto en su núcleo. San Francisco, mientras tanto, ofrece el colapso más surrealista, una de las ciudades más ricas del planeta, con alquileres que parecen castigos medievales, con sedes de empresas tecnológicas que prometen soluciones al mundo moderno, alberga a pocos pasos de esas oficinas a cientos de personas durmiendo entre cartones, inyectándose en plena calle, atrapadas en un ciclo de fentanilo que ni los programas de rehabilitación ni las redadas policiales pueden frenar. En el distrito de Tenderloin, las aceras tienen un flujo constante de cuerpos doblados, colapsados, ausentes, mientras turistas despistados atraviesan el área con la expresión de quien acaba de descubrir que la distopía no era ficción. Las autoridades locales anuncian programas, promesas, reformas, pero las estadísticas contradicen sus discursos. Las muertes por sobredosis en San Francisco superan ya a las causadas por accidentes de tráfico y homicidios combinados, y cada nueva medida parece un parche puesto sobre una herida abierta que solo crece. Lo más irónico es que la sociedad bautizó a estas personas como zombies, no por crueldad, sino porque el fentanilo literalmente los desconecta. Reduce la respiración hasta niveles mínimos, genera posturas corporales imposibles y crea períodos de semiconsciencia en los que la persona no responde a estímulos normales, una parodia cruel del estado entre la vida y la muerte. Y mientras esto ocurre, los gobiernos discuten políticas que parecen diseñadas por comités que jamás han caminado por esas calles. Unos exigen mano dura, otros piden más centros de consumo supervisado, otros hablan de legalización, otros del cierre total, y todos ignoran la raíz del problema. Estas ciudades no son zombies porque sus habitantes hayan fallado, sino porque el sistema les falló primero. La tercera ola, el fentanilo, no solo mató a cientos de miles, sino que creó una geografía nueva, barrios petrificados, comunidades atrapadas en estados de colapso, ciudades enteras reducidas a laboratorios involuntarios, donde se experimenta con seres humanos sin que nadie lo admita. Las calles de zombies no son un fenómeno marginal. Son la prueba viviente de que la crisis ya no es una epidemia, sino un hundimiento civilizatorio que avanza sin freno, mientras el resto del mundo observa, temblando, preguntándose cuánto falta para que esta ola llegue también a sus calles. El colapso médico no ocurrió de un día para otro, fue un derrumbe lento, progresivo y tan predecible que hoy parece increíble que nadie haya tocado la alarma antes, porque cuando el fentanilo arrasó las calles y la heroína ya no era suficiente para mantener vivo el negocio,
Los primeros en caer no fueron los políticos, ni las farmacéuticas, ni los carteles, sino los hospitales, esas instituciones que durante décadas se vendieron como fortalezas impenetrables del conocimiento y la compasión, pero que bajo la presión de la epidemia demostraron estar hechas de papel mojado. Las salas de urgencias, las famosas ER, empezaron a llenarse de pacientes que no llegaban enfermos, sino en estados que solo pueden describirse como muerte en pausa. Respiración casi inexistente, pupilas del tamaño de agujeros de aguja, cuerpos fríos, piel azulada y un olor químico que los médicos aprendieron a reconocer mejor que el propio perfume de sus parejas. Cada turno se convirtió en una ruleta rusa, donde el personal ya no se preguntaba si habría sobredosis, sino cuántas simultáneas, cuántas podrían salvar y cuántas morirían en la camilla, mientras los monitores escupían números que parecían epitafios electrónicos. Los paramédicos, agotados hasta niveles que rozan la deshumanización, describían escenas donde respondían a 5, 10, 15 sobredosis en una sola noche, muchas veces en el mismo edificio, en el mismo callejón, en la misma tienda vacía. Cargaban Narcan como si fuera munición en una guerra perdida y lo administraban con una rapidez mecánica, sabiendo que levantarían a un paciente para que volviera a caer 2 horas después en otra esquina. Los bomberos, que antes lidiaban principalmente con incendios, ahora se habían convertido en semimédicos, semiterapeutas, semiforenses, corrían de un punto a otro sin descanso, resucitando a personas que parecían irreconocibles, exhaustos y con la amarga certeza de que estaban poniendo parches sobre una grieta que recorría desde la política hasta la miseria urbana. La policía tampoco estaba preparada para lo que se convirtió en un apocalipsis de calle. Oficiales que antes patrullaban en busca de robos o peleas ahora respondían a llamadas de persona inconsciente, cuerpo inmóvil, posible sobredosis, cada pocos minutos, y muchos desarrollaron el reflejo de llevar Narcan como si fuera parte del uniforme obligatorio. Y mientras todos estos equipos luchaban contra el abismo, los hospitales mismos comenzaban a colapsar, salas de emergencia saturadas, habitaciones ocupadas durante días por pacientes que no tenían a dónde ir, personal médico que renunciaba en masa por agotamiento, depresión o trauma secundario, enfermeras que lloraban en los baños entre un turno y otro porque sabían que estaban perdiendo más vidas de las que salvaban. En algunos estados las morgues tuvieron que pedir camiones refrigerados, los mismos que se usaron durante lo peor del COVID, para almacenar cuerpos de personas que murieron sin nombre, sin familia, sin historia registrada. Las clínicas de rehabilitación, saturadas desde hacía años, rechazaban solicitudes porque no había camas disponibles ni personal suficiente. Los gobiernos estatales recortaban presupuestos en nombre de la eficiencia y los médicos, atrapados entre protocolos burocráticos y catástrofes humanas, se encontraban firmando informes de fallecimiento a un ritmo tan constante que ya ni siquiera podían recordar los nombres. Lo más grotesco fue la respuesta institucional. Mientras los hospitales gritaban por ayuda, los gobiernos aprobaban comités, reuniones, subcomités, documentos de 30 páginas y discursos sobre compromiso con la salud pública. Todo mientras los doctores seguían trabajando en pasillos llenos de camillas improvisadas, poniendo a pacientes en sillas porque ya no había espacio físico, intubando en zonas de espera, reviviendo cuerpos que se desplomaban en los baños y luchando contra un torrente de sobredosis que parecía regenerarse más rápido que cualquier intento de solución. Las fuerzas sociales también colapsaron. Trabajadores sociales desnudos de recursos, refugios que expulsaban a adictos por falta de camas, programas estatales sin fondos, voluntarios que hacían lo que podían con bolsas de comida y guantes plásticos. Nadie tenía control, todos estaban perdiendo. El colapso médico fue la señal definitiva de que no era una epidemia, sino un derrumbe sistémico. Cuando un país no puede mantener vivas a sus personas en estado crítico porque la demanda supera por miles de veces la capacidad de respuesta, no se habla ya de crisis sanitaria, sino de una falla estructural que expone la verdad incómoda, que la medicina moderna,
brillante en teoría, en la práctica es un castillo de cristal que no resiste la presión del sufrimiento masivo. Y así, mientras doctores, paramédicos, bomberos, policías y trabajadores sociales se desmoronaban frente a una ola interminable, la epidemia seguía avanzando sin freno, devorando ciudades, destruyendo familias y transformando cada hospital en un campo de batalla donde la ciencia, por primera vez en mucho tiempo, se descubrió impotente. La caída de los culpables no fue una caída real, ningún ejecutivo tocó el suelo, sino un espectáculo judicial donde las empresas responsables de la peor catástrofe sanitaria del siglo XXI se vieron obligadas, por primera vez, a sentarse frente a abogados furiosos, fiscales estatales, con montañas de pruebas y familias que habían perdido a hijos, padres, parejas, vecinos, generaciones enteras. Y mientras los tribunales se llenaban de documentos, testimonios y cifras que parecían inventadas de lo horribles que eran, el mundo descubría, con un retraso indignante, que los culpables no eran sombras abstractas, sino empresas con nombres elegantes, sedes relucientes y directivos que habían construido fortunas palaciegas sobre los cadáveres de miles de personas. Todo comenzó con Purdue Pharma, esa empresa que durante años había promocionado OxyContin como si fuera un remedio celestial, mientras internamente celebraba cada aumento de dosis como un triunfo comercial. Las demandas estatales, lideradas por fiscales de lugares golpeados como Massachusetts, Virginia Occidental, Ohio y Kentucky, revelaron correos electrónicos donde los ejecutivos hablaban de crecimiento agresivo, mercados de alto potencial y clientes que requieren mayor atención, usando un lenguaje tan frío y corporativo que hacía parecer que hablaban de muebles, no de vidas humanas. En los juicios, los estados presentaron pruebas que mostraban cómo Purdue había presionado a médicos, manipulado estudios, sobornado asociaciones médicas, mentido sobre el riesgo de adicción y continuado vendiendo el medicamento incluso después de que miles de personas comenzaran a morir. Y mientras los abogados describían estas prácticas con un tono casi quirúrgico, el público veía cómo Richard Sackler, hijo del patriarca de la familia, aparecía en videos de declaración, repitiendo frases monótonas, evitando asumir cualquier responsabilidad y dejando claro que, para él, el dolor nacional era una molestia menor, algo que debía gestionarse con un buen bufete, no con remordimiento. Los estados exigieron miles de millones, alegando daños a la salud pública, costos médicos, gastos policiales y sufrimiento colectivo. Purdue, acorralada, se declaró en bancarrota en un movimiento estratégico diseñado para limitar su responsabilidad. Mientras los Sackler transferían dinero a cuentas secretas, fundaciones, museos y fideicomisos familiares, antes de que los tribunales congelaran sus activos. Pero Purdue no era la única. Pronto Johnson & Johnson, sí, la empresa de champú sin lágrimas, apareció en escena, acusada de haber cultivado y suministrado materia prima para opioides durante décadas, de haber presionado a legisladores, financiado grupos de fachada y participado activamente en la expansión del mercado. Los fiscales argumentaron que Jobad no era un observador inocente, sino un motor clave, y lo demostraron con documentos internos que mostraban cómo la empresa buscaba aumentar la producción mundial de opioides y posicionarse como proveedor indispensable. Luego cayeron las distribuidoras gigantes, McKesson, AmerisourceBergen y Cardinal Health, las tres reinas de la logística farmacéutica estadounidense, que habían movido millones de dosis a pequeños pueblos sin levantar una sola alarma, convirtiendo farmacias rurales en verdaderos puntos de narcotráfico corporativo. En los juicios, los estados mostraron registros absurdos. Farmacias que atendían a poblaciones de 1,000 habitantes recibían 500,000 de pastillas al año, condados donde había más opioides que personas, distribuidores que ignoraban alertas internas porque detener envíos significaba perder dinero. Las empresas argumentaban que simplemente seguían la ley y que la responsabilidad era de los médicos y los pacientes, pero los correos internos decían otra cosa. Ejecutivos que pedían incrementar penetración, analistas que celebraban que los pacientes regresan constantemente por más,
gerentes que presionaban para enviar cargamentos incluso cuando los sistemas automatizados marcaban riesgo alto. Las cadenas de farmacias tampoco escaparon. CVS, Walgreens y Walmart enfrentaron demandas por no supervisar recetas, por permitir prácticas abusivas, por ignorar señales evidentes de desvío y por operar como máquinas expendedoras de opioides con credencial corporativa. En los tribunales, los fiscales preguntaban cómo era posible que ninguna alarma se activara cuando un solo médico recetaba miles de dosis al mes, o cuando una farmacia de un pueblo minúsculo recibía más pastillas que una ciudad entera. Las respuestas eran una mezcla de evasivas, memorándums absurdos y declaraciones que parecían escritas por guionistas de comedia negra. No estábamos seguros, no era nuestra responsabilidad. El sistema no nos alertó, como si la culpa fuera de un software, no de seres humanos que habían elegido no ver. Finalmente, tras años de litigios, acuerdos multimillonarios comenzaron a caer. Purdue prometió miles de millones, aunque nunca los pagaría completamente gracias a su bancarrota. Johnson & Johnson aceptó pagar otras sumas astronómicas. Las distribuidoras ofrecieron cifras récord para evitar juicios más dolorosos y las cadenas farmacéuticas se resignaron a pagar indemnizaciones que aún hoy parecen insuficientes frente al daño causado. Sin embargo, lo más repugnante fue que ninguno de los verdaderos responsables pasó un solo día en prisión, ningún Sackler vio una celda, ningún ejecutivo perdió su mansión, ningún directivo perdió más que una fracción de su fortuna. Los acuerdos permitieron que las empresas dijeran «no admitimos culpa», una frase que será recordada como la mayor farsa jurídica del siglo XXI. Mientras tanto, las comunidades que demandaron celebraban victorias vacías, dinero para programas de tratamiento, prevención, educación, pequeñas reparaciones frente a un daño irreparable. La caída de los culpables, al final, no fue una caída, fue un ajuste económico en que los ricos pagaron para continuar siendo ricos, mientras las víctimas seguían enterrando a sus muertos. El futuro de la crisis de los opioides no es un camino iluminado, sino un túnel con luces parpadeantes, cables sueltos y señales contradictorias que prometen salvación mientras esconden nuevos peligros, porque detener una plaga legal, una que nace en laboratorios, se distribuye en farmacias y se receta con firma y sello, es infinitamente más difícil que combatir una enfermedad natural. Aquí no hay una bacteria que puedas aislar, ni un vector que puedas eliminar, ni una vacuna que puedas desarrollar, sino un sistema entero que se alimenta del dolor humano y que, aunque ahora intenta reformarse, sigue siendo vulnerable a las mismas tentaciones que lo destruyeron. Los gobiernos promueven reformas, límites estrictos a las recetas, sistemas de monitoreo electrónico, campañas de educación pública, protocolos para reducir el uso de opioides en cirugías, entrenamientos para médicos que antes recetaban como autómatas y ahora deben medir cada miligramo como si fuera dinamita, pero ninguna de estas medidas corrige la raíz del problema, porque el dolor crónico sigue ahí, millones de pacientes sin alternativas reales, y donde hay dolor, siempre habrá alguien dispuesto a vender alivio, aunque sea disfrazado de tratamiento moderno. Y eso abre la puerta a los nuevos sustitutos, esos productos que llegan envueltos en lenguaje científico, aprobados por agencias regulatorias y celebrados por inversores, pero que esconden riesgos tan serios como los de sus predecesores, analgésicos, no opioides, que en realidad actúan sobre los mismos receptores. Fármacos experimentales que prometen analgesia sin adicción, pero muestran efectos secundarios impredecibles, terapias biológicas que cuestan lo mismo que un coche nuevo y que aún así no garantizan una solución duradera. Al mismo tiempo, las farmacéuticas reinventan su vieja estrategia, donde antes había pastillas, ahora hay parches, aerosoles, gotas sublinguales, formulaciones inteligentes que supuestamente evitan abuso, pero que en la práctica solo crean nuevas rutas para depender de ellas. Cada innovación se presenta como la llave para salir de la crisis, pero es difícil confiar en los mismos actores que durante décadas llamaron seguro a lo que mataba a miles.
Mientras tanto, las autoridades introducen naloxona en todas partes, en escuelas, bibliotecas, estaciones de policía, centros comerciales, incluso máquinas expendedoras gratuitas, como si el mundo entero necesitara un chaleco salvavidas químico para sobrevivir a una marea que no baja nunca. Pero la naloxona, aunque salva vidas, no cura nada, solo compra tiempo en un sistema que sigue generando nuevos adictos a un ritmo demencial. El riesgo mayor es que, mientras la sociedad intenta cerrar una puerta, se abren 10 más, opioides sintéticos más potentes que el fentanilo, laboratorios clandestinos más pequeños y móviles, mezclas cada vez más impredecibles, mercados digitales que venden drogas con la misma facilidad con la que compras comida por Internet, inteligencia artificial capaz de diseñar moléculas nuevas en minutos y un ecosistema criminal que evoluciona más rápido que cualquier legislación. Y así, el futuro de esta crisis se convierte en una carrera desigual entre quienes intentan reparar un sistema roto y quienes se aprovechan del caos. ¿Habrá solución? Quizás, pero no una solución limpia ni heroica. Será una mezcla de educación, control, tratamientos más seguros, vigilancia estricta, inversión médica real y un cambio cultural profundo sobre cómo entendemos el dolor, la enfermedad y la medicina. Hasta entonces la plaga legal seguirá mutando, adaptándose, resistiéndose a morir, recordándonos que no existe droga más peligrosa que aquella que llega envuelta en etiqueta farmacéutica, vendida en frascos estériles y recetada por manos respetables. Porque mientras exista dolor sin respuesta y dinero sin límite, la epidemia tendrá futuro y nosotros tendremos que decidir si queremos enfrentarlo o simplemente aprender a sobrevivir dentro de él.